Buenas tardes a todos, sobre todo felicitaros por esta organización. Opino como los demás, me hubiera gustado estar en Ibiza, pero bueno, al final nos toca estar aquí y bueno, espero que sea una tarde fructífera para todos y bueno, voy a presentar un poco mi propuesta, que es totalmente diferente a todo lo que he visto ahora. Hasta ahora todo lo que había hablado era sobre vivienda. Y yo vengo a hablar de arquitecturas excavadas, que son lo que, bueno, pues en principio las arquitecturas que aparecen en la provincia de Almería, el análisis tipológico y funcional de lo que se considera una casa cueva, ¿no? Es fruto del trabajo de la investigación que estamos haciendo para el doctorado. Y bueno, quiero pasar un poco, pero voy a hacer una introducción, un estado de cuestión de qué problemas tiene ahora mismo la regulación de las casas cueva y bueno, unos resultados y discusión del análisis tipológico, especialmente para el uso de vivienda y el uso terciario. Yo sé que las casas cuevas llevan desde hace ya mucho tiempo, se puede ver, por ejemplo, en distintos tipos de pintura, Álvaro de Sotomayor, incluso el pintor de la luz también hizo algunas, y ahora sobre todo con la película Dolor y Gloria, y incluso en la lotería han ido apareciendo distintos tipologías de casas cuevas, aunque siempre se ha ido asociando, como veis a esta imagen, a la marginalidad, ¿no? En un principio, entre las provincias de Almería y Granada se contempló, en un análisis que se hizo, que había como unas 25.000 cuevas y casas cuevas por rehabilitar, ¿no? Y forman parte de lo que se conoce como arquitectura vernácula de la comarca. Como veis ahí, esto no es Turquía, es Cueva de Almanzora, y esa es la terrera que se conoce como Calguerín, y es una imagen que podéis ver de las distintas disposiciones de casas cuevas. Bueno, algunas de estas casas cuevas, bueno, estas precisamente son cuevas, se datan casi de hace de más de 500 años. ¿Vale? Esto es otra ciudad, otra localidad de Almería, que es Terque, que también ha hecho un análisis y una rehabilitación. Muchas de estas casas también eran de la expulsión del producto de la expulsión de los moriscos, alrededor de 1500, y ha dado lugar a pues, distintas tipologías, como las que estáis viendo aquí en el barrio de Las Cuevas, en Terque, en Almería. Bueno, pues muchas de estas surgieron en una época medieval, ¿eh? Y el resultado, bueno, hay casas excavadas y también subterráneas, como ocurre, por ejemplo, en los silos de Villacaña o en Paterna, que son las que están muy famosas y llevan ya bastante tiempo estos silos de Villacañas que se están recuperando. Pero no solamente hay en estos sitios, es decir, todas esas provincias, Almería, Granada, Jaén, Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Ciudad Real, incluso Zaragoza, Navarra, Palencia y Madrid, que llama la atención, y muchísimas en Toledo y Guadalajara. Y curiosamente en Canarias también. Es decir, que esa es la única normativa que al día de hoy existe exclusivamente para las casas cuevas, como una normativa con un decreto comunitario, ¿no? Este es otro barrio, el barrio de San José Enter, que también Almería, como veis, que se ha hecho una rehabilitación, aunque bueno, con falta también de actualización, ¿no? Concretamente, todo esto dio lugar, ¿por qué me dediqué a esto? Porque me puse en contacto con en la localidad de Cueva de Almanzora porque hubo un accidente en el que bueno, pues murieron varias personas y se puso de manifiesto por la cierta ilegalidad que había muchas casas cuevas. De vivienda, hemos hablado de vivienda de edificios, sin embargo, las casas cuevas no tienen ninguna consideración como vivienda. Y esto era un poco el estudio que se está haciendo para intentar resolver. La regulación con la casa cueva, lo único que hay concretamente en Andalucía es el decreto 28 de 2016, que ya pues un tipo de definición de las casas cuevas, que es una vivienda excavada, como habéis visto, glodita, en zona impermeable y blanda, y que bueno, pues es una construcción tradicional en el que se necesita pues una adecuada ventilación de la estancia al exterior, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de Puerto Lumbrera en Murcia, donde se ven distintos tipos de zonas, de distintos tipos de cuevas, antiguas, algunas todavía sin terminar y otras que se están empezando, bueno, pues a rehabilitar como vivienda, ¿no? Esto es lo que ha dado lugar. El problema es que en la Junta de Andalucía, como propuso un decreto, que era este decreto, la única solución que se le dio como solución es utilizarlas como museo o como apartamentos de turismo rural, ¿no? Y esto es lo que está pasando en Guadí, en toda la zona de la comarca de Guadí y de Baza, ¿no?
que bueno, pues se están aprovechando como vivienda de turismo, como apartamentos turísticos o vivienda de. Pero bueno, como no hay una normativa concreta, pues se están haciendo cosas como las que estáis viendo en las imágenes que presento, ¿no? En Andalucía también hay un decreto ley donde habla de muchas viviendas irregulares y la necesidad de que, bueno, pues que se vayan adaptando. 500.000 edificaciones se planteaban en Andalucía, pues muchas de ellas, como unas 300.000 aproximadamente, estaban en situación de irregularidad, con lo cual, pues si se le declaraba como asimilado fuera de la ordenación, pues tendría la posibilidad, siempre que se pueda acceder a unos suministros de condiciones mínimas de seguridad y salubridad para las casas cuevas, ¿no? Pero claro, no existe como tal una normativa técnica y urbanística que la regule para poder alcanzar esos niveles de esas condiciones mínimas de seguridad y salubridad, ¿no? La única que hay es el decreto canario de 2006, en el que hablan por la posibilidad de que puedan transformarse para obtener la cédula de habitabilidad por las casas cuevas para destinarlas a vivienda, ¿no? Entonces hay tipologías de este tipo donde se puede ver perfectamente viviendas que llevan en muchos casos de 200 y 300 años pues utilizándose, ¿no? Entre los estudios relacionados pues, sobre las casas cuevas había algunos que eran los que estáis viendo aquí de la Junta de Andalucía desde el año 1989, donde se hizo una estadística pues viendo un poco, se hablaban de la Junta de Andalucía, y entre ellas concretamente la de Cueva Almanzora, que es el realengo donde precisamente el accidente que hubo, ¿no? Y ya hablaba pues un montón de poblaciones, ¿no? Granada sacó un estudio donde hablaba también de los aspectos técnicos, urbanísticos y legales para la legalización de las casas, de las cuevas como casas cuevas, y daba muchos problemas, y Antonio Gil Albarracín en su día, en el año 92, hizo pues un estudio de arquitectura y tecnología popular en Almería en el que contemplaba precisamente las casas cuevas, ¿no? Bueno, pues algunas investigaciones están hablando de que la arquitectura acabada, como dice María Eugenia Urdiales Viedma, de la Universidad de Granada, que se pueden considerar como infraviviendas a futuras viviendas del futuro, ¿no? Y eso es aparte del estudio que estamos haciendo, pero bueno, pues hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, como primera parte de ese estudio fue el análisis tipológico del uso como vivienda, ¿no? Entonces, en el hábitat excavado en Almería, en esta provincia, se pueden encontrar dos tipos, lo que es la simplemente excavada. En esta imagen tenéis exactamente sobre la tierra, y luego la solución que se está dando para que por fuera parezca una vivienda, como es la que veis ahí, que es la vivienda que se adapta, como veis ahí, con una fachada para que parezca una vivienda por el exterior, aunque el interior todo es una casa cueva, una vivienda cueva. En función del tamaño de la habitación a las cámaras, pues que puede ser de una sola cámara, con varias cámaras desarrolladas, escalonada en ladera y cuevas en acantilado. Esta es la vivienda cueva que estoy monitorizando, y estoy analizando todos los datos para ver su comportamiento y conseguir esos valores de sostenibilidad, de eficiencia energética e incluso que se le exige pues, a este tipo de viviendas, ¿no? Hay otros tipos. En esta casa cueva, por ejemplo, que estoy viendo, ahí vive un matrimonio llevan 80 años viviendo en esa casa cueva, y hablé con ellos y me decían que no querían salir de esa casa, que les gustaba vivir en esta situación. ¿Veis? Aunque la mayoría de nosotros pensamos que no estamos, 83% estamos dentro de la vivienda, esta gente la mayoría del tiempo lo pasa en el exterior, como veis, en lo que es la placeta y en el ambiente exterior, ¿no? Hay casas cuevas escalonadas como las que veis ahí, que se utilizan ahora mismo para la guarda de animales. Y bueno, otro tipo de viviendas que se están intentando resolver y recuperar son las que veis aquí, también en ladera, escalonadas. Y un tipo de de vivienda cueva que se utilizaba mucho hace unos 30 o 40 años, que era casas cueva con 2 niveles, que ahí tenéis un ejemplo, veis la ventana y lo que sería todo lo que sería la parte baja de la cueva, y arriba la ventana, porque tiene varios niveles. Son los pocos sitios en Cueva de Almanzora, en la provincia de Almería, que tienen esta tipología de casas cueva. Luego, depende del tipo de fachada, las casas cuevas se puede lo que se conoce como fachada al destierro, que es directamente sobre la tierra; fachada de obra, que es la misma excavada, nada más que se arregla un poco la fachada;
Las casas cueva con porche, como las que estáis viendo ahí, que se alarga un poco, se le coloca un porche y ya lo que se hace es transformar una vivienda, una cueva, para convertirla prácticamente desde el exterior en vivienda. Es decir, parte de ella es vivienda y la otra parte es casa cueva, ¿no? En el uso terciario, en esta zona, hay muchas de ellas, gracias al decreto del 2010, que se utilizaron para reconocer las viviendas como viviendas de turismo, ¿no? Entonces se pueden encontrar muchos museos, restaurantes y bodegas, y antiguamente pues, lo que se utilizaba es utilizarlas como almacenes, ¿no? Veis ahí distintos ejemplos. Esta es una cueva museo en Terque y esta es una bodega, es decir, que tienen distintas soluciones. Conclusión. Pues estas construcciones, aunque están conocidas como fuera del marco reglamentario, desde el punto de vista más legal que técnico, un poco de posibilidades se puede perfectamente hacer la legalización con el procedimiento de asimilado fuera de ordenación y puede considerarse como vivienda, ¿no? Y ha ido alterando el carácter de esta vivienda y gracias a la posibilidad de utilizarse como segunda residencia y turismo rural, pues no se están abandonando, ¿no? Y están superviviendo en muchísimas poblaciones, no solo de Almería, sino del resto de poblaciones, ¿no? Y bueno, y si se desarrollara una mínima exigencia por parte de los ayuntamientos, se podría estudiar, bueno, pues la manera de recuperar para que puedan ser ejemplos de vivienda subterránea que se puede utilizar como vivienda. He ido un pelín rápido. Muchas gracias por vuestra atención y gracias a todos por el rato que hemos pasado.